Bienvenido sea a un nuevo servicio de adoración que le ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Esperemos que se encuentre muy bien, ya que nos alegra mucho tenerle con nosotros nuevamente y le invitamos a comenzar entonando un canto. Este aparecerá en su dispositivo junto con su letra. Adelante. Cuando combatido por la adversidad, creas ya venida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda. Continuemos alabando a Dios. Ahora con la lectura de su palabra. Abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, versículos del 16 al 24. Si en estos momentos no cuenta con una Biblia, le pondremos la lectura en la pantalla y también la leeremos con usted. Y después tendremos un mensaje de Dios por labios de nuestro hermano pastor en base a lo que vamos a leer. Adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bienvenidos sean a este culto virtual de nuestra misión Jesús Esperanza y Vida. El domingo pasado veíamos que Pablo y su equipo fueron guiados por el Espíritu Santo. Se les cerraron algunas puertas, pero se les abrieron otras. Fueron llevados a Europa, a Macedonia, donde se nos narra la conversión de Lidia. Hoy veremos que Pablo enfrentó un espíritu del maligno
y la consecuencia que tuvo de ello. Así que les pido por favor, mis hermanos, que inclinen su rostro para orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te pedimos en el nombre bendito de Jesucristo, que tú nos guíes a toda verdad, que en este momento, Señor, tú nos hables por medio de esta predicación, que perdones mis pecados y los de cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables y nos enseñes y que nuestra mente y corazón graben esta enseñanza para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, seguimos con la serie de Hechos y aquí estamos viendo cómo Pablo y sus colaboradores ya están en Filipos, iban a un lugar de oración cuando le salió al encuentro una joven, dice aquí, que estaba poseída, es decir, tenía un espíritu. Y en este caso, el espíritu de esa muchacha era de adivinación. Pero como ella era esclava, recordemos que en aquel tiempo era muy común la esclavitud, los amos de la joven obtenían grandes ganancias de esta situación. Es decir, ella adivinaba y ellos cobraban. Muchos adivinos psíquicos de hoy en día estafan a la gente con engaños o con farsas, obteniendo dinero. Pero también existen aquellos que, como en el caso de esta joven, realmente sí tienen un espíritu que les revela sus adivinaciones. Los cristianos debemos ser muy cuidadosos para nunca acudir a dichas personas, sea que engañen o sea que tengan un espíritu verdadero del maligno que les ayude a hacer la adivinación, pero en ningún caso debemos de ir. Desde el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo que ellos no deberían hacerlo. En Deuteronomio 18:14 dice la palabra de Dios: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y usted dirá, bueno, es que ya muchas cosas del Antiguo Testamento quedaron abrogadas, quedaron canceladas para los cristianos. Sí, tiene razón, pero también esta misma ley en el Nuevo Testamento nos siguen diciendo, tanto Jesús como Pablo, como otras cartas, como aquí en Hechos, que esto es algo malo. En 2 Corintios 6, del 14 al 15, dice: ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Algo curioso que pasaba con esta joven es que ella, bueno, el espíritu que la poseía, definitivamente era algo demoníaco. Pero en este caso específico de nuestro relato que leímos, este espíritu decía la verdad, es decir, esto que estaba diciendo acerca de Pablo y sus ayudantes era verdad. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Vean cómo, a pesar de ser un espíritu demoníaco, dice la verdad. Recordemos que incluso pasó algo parecido con Jesús. Varios demonios le dijeron a Jesús quién era y reconocieron que era el Hijo de Dios. Por ejemplo, decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O decían: Hijo del Altísimo. A veces el diablo dice verdades, pero no para predicar la verdad, sino para confundir a las personas o alejar a las personas de Dios. No creamos que cuando una persona o un grupo de personas dicen una verdad, con eso quiere decir que toda su doctrina o toda su enseñanza va a ser verdad. Muchas sectas, muchas falsas doctrinas también enseñan cosas verdaderas. Dentro de mentiras y engaños también dicen cosas verdaderas, y esto confunde más a las personas. A mí me han dicho en algunas ocasiones: oye, pero tú estás enseñando esto. Aquellos de ese grupo o de esa religión también lo enseñan lo mismo.
Bueno, sí, tal vez ese punto es igual, pero los demás puntos de la Biblia, que son también importantes, están diciendo engaño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no ser engañados, porque muchas veces hasta el mismo diablo, como viene aquí el ejemplo, dice cosas que son verdad. ¿Qué pasó entonces con Pablo y sus ayudantes y con esta mujer que les decía, aunque era verdad, les decía, los seguía y les decía que ellos eran siervos del Dios Altísimo? Bueno, llegó un momento en que Pablo se hartó, y no se hartó de la muchacha, sino él sabía muy bien que el que realmente hablaba era el Espíritu. Y dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. Como vemos, Pablo tenía la autoridad que Jesús le había dado para echar fuera espíritus. En Marcos 16, 17, Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Así que esto es algo que ya Jesús lo había dicho, se estaba cumpliendo con Pablo. Y esto, mis hermanos, no creamos que lo hizo para presumir o para decir, yo tengo el poder de sacar demonios, no, sino para liberar a una pobre joven que estaba siendo atormentada por este espíritu. Aunque el espíritu decía la verdad, finalmente ella estaba haciendo lo que el espíritu le decía. Ella no era libre de decidir. Otra cosa es que nosotros no debemos recibir favores del diablo. Aunque en este caso, por ejemplo, dijéramos ahora, era un anuncio gratis, pues Pablo no lo permitió. Pero ¿de quién venía el mensaje? Venía del diablo, no venía de Dios, no venía de un cristiano que ya se hubiera convertido, venía de un espíritu maligno. Ahora, normalmente, pues todos pensaríamos que echar fuera un demonio de la vida de una jovencita, pues es algo positivo, es algo bueno. Pero en vez de ovaciones y felicitaciones, Pablo y Silas se enfrentaron a una situación muy distinta. Los amos de la muchacha habían perdido su fuente de ganancias monetarias y estaban enfurecidos con ellos. Muchas veces hay personas que al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo les guía a que echen fuera de su vida, y si ellos son obedientes a Dios, pues van a echar de su vida algunas cosas que estaban mal o que estaban haciendo desde quizás algunos años antes, tenían alguna situación que tenían que echarla para afuera. Y a veces hay personas que vendían productos que no son honorables o no son agradables a Dios, y pues al convertirse a Cristo echan fuera eso y dicen, pues ahora me dedico a otra cosa que sea honrada. Quizá hay personas que en su profesión o en su trabajo incluso es un requisito que hagan ciertas cosas deshonestas, que firmen algo que no es verdad, que hagan algo que es incorrecto delante de Dios, que acepten sobornos, por ejemplo. Y el Espíritu Santo, cuando les habla a su corazón, pues estas personas tienen que buscar alguna otra actividad. Esto es una prueba de fe, ¿verdad?, para ellos. Pero recordemos que Dios nunca nos deja solos. Él proveerá. Y sobre todo si le estamos obedeciendo, si estamos honrándolo a Él, Él va a proveer para que nosotros tengamos el ingreso que necesitamos para nuestra familia, ganándose honradamente y haciendo lo correcto en cuanto a la palabra de Dios. En este caso, los amos de la muchacha pues no eran cristianos, ni mucho menos, no eran creyentes, así que estaban furibundos, estaban furiosos y arremetieron contra Pablo y Silas y convencieron a otras personas para que también los apoyaran. Así que pues los llevaron ante las autoridades, que en este caso eran romanas, presentando un falso testimonio. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Bueno, pues ellos no estaban alborotando, como leemos ahí en Hechos, solamente estaban predicando a Jesús.
estaban haciendo algo muy positivo, muy bueno. Estaban ofreciendo la salvación de Cristo a las personas. A nadie alborotaban, pero ellos dijeron que alborotaban la ciudad. Y a pesar de estas vagas acusaciones, tanto la multitud como los magistrados les hicieron azotar y luego encarcelar. Aunque no sabemos cuántos azotes les dieron o qué tan fuerte fue el castigo, sí sabemos que los judíos tenían un número máximo, que era 40 azotes, pero los romanos no. Ellos podían azotar muchas veces hasta desmayar a la persona o dejarla sangrando. Entonces, Pablo y Silas seguramente recibieron unos fuertes azotes, hermanos. Pablo escribiría después: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Está describiendo cómo él sufrió por Cristo muchas vejaciones, muchos peligros y muchos ataques físicos contra su persona. Ahora, después de azotarlos, no terminó ahí, sino que los metieron al calabozo, y no solamente a cualquier calabozo, sino a la parte más adentro del calabozo. Es decir, era como una cárcel de máxima seguridad. Era el lugar más oscuro y más alejado, con menos ventilación y donde era más difícil escapar. Les aseguraron incluso los pies con un cepo, que era un mecanismo para evitar que el preso se escapara. Metían los pies en unos agujeros y luego los cerraban. Quizás los han visto alguna vez en alguna película, pero según los historiadores eran sumamente incómodos, incluso dolorosos de llevar. Entonces no fue algo fácil para Pablo y para Silas el estar en esta situación. ¿Y todo por qué? Pues por hacer algo bueno, por liberar a una joven de un espíritu maligno que tenía. Como conclusión, mis hermanos, pues la posesión demoníaca es algo que sí existe, es una realidad, aunque muchas veces se confunde con alguna enfermedad mental, pero sí existe la posesión demoníaca. Muchos adivinos usan esta posesión de espíritus para hacer sus negocios. Los cristianos jamás debemos acudir a ellos. Ahora, aunque el espíritu de adivinación de esta muchacha gritaba la verdad acerca de Pablo y Silas, su testimonio o esa publicidad que él hacía venía del enemigo, así que eso nunca es algo bueno. Pablo, con el discernimiento que Dios le dio, no permitió esto. Los creyentes tenemos la autoridad de Jesús, incluso para repeler al maligno y para echarlo fuera de nuestras vidas e incluso de otras personas. No siempre lo que nosotros vemos como una bendición o como que es algo bueno, todas las personas lo van a ver como eso. En ocasiones tendremos que pagar con persecución el hacer las cosas que Dios quiere y servir en su reino. Así que esté preparado. Esto no es para que se asuste o para que deje de trabajar, al contrario, es para que trabaje sabiendo que el Señor así nos lo dijo, que nosotros tendremos persecuciones si queremos hacer obras para el Señor. Entonces, tenemos, hermanos, una tarea por delante que yo espero que usted la haga sin temor, porque al único que debemos temer es a nuestro Dios. Dice, teme a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Vamos a hacer una oración para finalizar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza que nos has dado hoy. Te pedimos, Señor, que seamos fieles hijos tuyos y que podamos enfrentar cuando nos encontremos delante de alguno de estos espíritus o de alguna obra del enemigo. Tenemos que enfrentarla como hijos tuyos, Señor. Danos la valentía y ayúdanos, Señor. Protégenos, te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, si usted vive en Aguascalientes, le invitamos a nuestra iglesia, nuestro culto presencial. Si vive en otro lugar del mundo, pues puede escribirnos, podemos comunicarnos por WhatsApp, por correo electrónico. Aquí abajo dejamos los datos. Para cualquier duda que usted tenga, estamos a sus órdenes. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.